Estudio del caso. El estudio del caso no es nada más que la investigación de un hecho que ha sucedido, del cual uno necesita saber más información. En esta semana nosotros vamos a ver lo que es el estudio del caso. Vamos a citar como ejemplo el caso de que María es una alumna ejemplar, pero sus notas han bajado en el último trimestre. Ese sería nuestro caso a estudiar, del cual nosotros debemos formularnos unas preguntas. Como ejemplo, vamos a formular las siguientes preguntas. ¿Por qué las notas de María han bajado? ¿Cuál es la causa directa? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Se han presentado otras conductas inusuales en María? En el momento que nosotros respondemos esas preguntas, estamos realizando una tarea de investigación. Y en base a esa investigación, nosotros vamos a elaborar un informe. Pero lo principal, o lo que nosotros vamos a hacer antes de la investigación, es realizar un estudio de un caso. Para poder hacer un estudio de un caso, nosotros necesitamos delimitar nuestra investigación. Al nosotros recurrir como ejemplo a María, siempre delimitamos cuál es el sujeto a investigar, que sería María. ¿Cuál es el hecho o caso fortuito? Sería sus notas han bajado. Delimitamos aquí a la institución educativa y en el tiempo, ¿cuál tiempo será? Es el tercer trimestre. Estamos delimitando nuestra información para que no sea muy extensa y podamos llegar a una conclusión. Por eso tenemos que responder las preguntas que nos hemos formulado en el estudio del caso. Por ejemplo, ¿por qué las notas de María han bajado? Entonces respondemos, dice, María no presta atención a las clases y no hace las tareas. ¿Cuál es la causa directa? Tiene un hermano que está enfermo en el hospital. ¿Cuál es su situación familiar? Sus padres trabajan y ella pasa sola en casa. ¿Se han presentado otras conductas inusuales en María? Está triste, no quiere hablar, pasa llorando. En el momento que nosotros respondemos las preguntas en base a la investigación que hemos tenido, estamos realizando un trabajo de investigación. Pero eso no es todo. Para poder nosotros completar nuestro trabajo de investigación, necesitamos realizar un informe de del trabajo investigado. Por ende, nosotros necesitamos realizar ese informe. ¿Cómo también podemos localizar la información de nuestro trabajo de investigación? Puede ser familia, parientes, amigos, profesores o bibliografía. ¿Qué es bibliografía? Es lo que nosotros recurrimos a los libros, puede ser internet, puede ser documentos, puede ser todo tipo de información relevante que nos pueda ayudar en nuestra investigación. Análisis e interpretación. María se ha sentido desmotivada desde que su hermano quedó internado en el hospital. María es la hermana mayor y era muy cercana a su hermano. La familia trabaja todo el día y María debe cuidarse sola. Ahí estamos ya interpretando nuestra investigación, por lo cual nosotros ya estamos listos para elaborar el informe. Una vez que hemos hecho la delimitación del sujeto, el acto de investigar, la situación geográfica o lugar y el tiempo, ya podemos y hemos formulado nuestras preguntas, entonces ya podemos nosotros realizar un análisis y poder llegar a una conclusión. Y por medio de ese análisis nosotros vamos a realizar nuestro informe. Ya hemos tenido toda la información en base a los parientes, amigos, profesores y la bibliografía, por lo cual nosotros vamos a elaborar nuestro informe. ¿Qué es el informe? El informe es una información detallada, como valga la redundancia, está formado por título, introducción, cuerpo y cierre. ¿Ya? Del título también se desprende el índice. Pero el cuerpo en sí, la estructura en sí es título, introducción, cuerpo y cierre. El informe, ¿para qué se usa el informe? Hay diferentes tipos de informes. Hay informes técnicos, informes académicos, informes de familia, informes de salud. Todos los informes son, como la palabra lo indica, su trabajo, su función es informar. Deben ser transmitir un conocimiento para que las posteriores personas que lean este informe puedan recurrir a ella cuando necesiten algún tipo de caso análogo en sí, para poder encontrar un patrón que les permita resolver
todos los problemas que acontecen. El informe en sí es información secuenciada de una manera que tiene una estructura y nos permite encontrar una información y resolver algún problema. El título. El título debe tener un logo, del cual el logo es perteneciente a la persona que elabora el informe, ya puede ser una empresa como puede ser una persona. Debe tener un título, en nuestro caso sería María ha mejorado sus notas en el último trimestre. Debe tener el nombre del autor, la persona que crea el informe, y también debe tener el lugar de dónde es la persona y la fecha. Entonces, una vez que tenemos esos elementos, podemos ya hacer nuestro título de nuestro informe. El índice. El índice es para demostrar la estructura de nuestro informe, ya que viene de una manera estructurada y en base a una secuencia determina cuáles son las páginas que tienen cada una de las partes de nuestro informe. Por ende, el índice es muy importante y va después del título. Nos permite ubicar cada uno de los elementos de nuestro informe conforme nosotros los vamos estableciendo. La introducción debe ser atractiva y llamar la atención. En nuestro caso, en el ejemplo que estamos nosotros haciendo sobre María, podemos poner una introducción que diga: María es una niña muy aplicada, responsable en sus estudios, pero últimamente su rendimiento escolar es muy bajo. Está muy desanimada y triste, por lo que se ha realizado una investigación sobre los diferentes aspectos que están influenciando para que esto ocurra. ¿Qué estamos demostrando en la introducción? Estamos dando la razón de por qué estamos elaborando nuestro informe, a quién va dirigido, quién es el problema de nuestro informe, cuál es la persona responsable de que nosotros realicemos el informe y cuáles son las causas que nos motivan a nosotros a realizar un informe. En la introducción no debe haber nada más que la parte inicial de nuestro informe y no debe estar formulada por ningún otro tipo de estructura. No debemos explicar nada ni hacer ningún tipo de conclusión. En caso de que queramos agradecer a alguien, podemos hacerlo en la introducción, ya que si alguna persona colaboró para realizar nuestro informe, podemos hacerlo en la introducción. Aquí es donde debe ponerse. Aquí, aparte, más abajo de lo que yo he escrito aquí entre comillas, que la parte perentoria de nuestro ejemplo es lo que está en comillas, lo que está fuera de las comillas para solamente por un proceso didáctico que no va en nuestro informe, no debe ir en el informe. Podríamos poner: agradezco a los padres de la niña por haber facilitado información que nos permitan realizar este informe. En el cuerpo. En el cuerpo, en cambio, se hace un análisis objetivo de los hechos. Una vez que nosotros ya tenemos la información en base a nuestra investigación, ya podemos poner esa información en el cuerpo. En el cuerpo solamente va la información que hemos recabado, no va ninguna interpretación, no va ningún análisis, no va ninguna interpretación, no va ninguna conclusión, no va ninguna sugerencia o recomendación, ya que esto está sujeto en la posterior cierre. Aquí solamente ponemos los datos que hemos investigado tal cual han sido obtenidos. Por ende, como ejemplo, a su vez, entre comillas, pongo lo que debe ir en el informe. En nuestro informe de ejemplo dice: una vez investigados el caso de la alumna María, se procedió a entrevistar a los padres de la niña, donde se logró determinar que por razones laborales ella pasaba sola en su casa, ya que los padres tenían que salir a laborar. De los acontecimientos suscitados en el último trimestre, se logró asociar el comportamiento de María con una enfermedad de su hermano mayor, del cual eran muy unidos, y está atravesando momentos muy duros por su delicado estado de salud. Adicional a eso, el estudiante llega al colegio sin almorzar, lo que causa un desequilibrio a nivel físico, por lo tanto genera un déficit de atención. En este momento hemos transcrito todo lo que hemos investigado en nuestro área de investigación. Todo lo que tenemos lo hemos transcrito en el cuerpo. Por ende, nosotros podemos ya elaborar nuestro informe y por ende nosotros ya le estamos dando una estructura a nuestro informe. El cuerpo debe constar de 1, 2 o 3 párrafos, ya que en
en nuestra materia es como meramente didáctica, pero algún día cuando tengamos que elaborar informes, podemos hacerlo mucho más largos y mucho más detallados. Incluso podemos anexar gráficos y todo tipo de información adicional a eso. El cierre. El cierre incluye comentarios, críticas, sugerencias, recomendaciones, alternativas de solución. En nuestro caso, siguiendo el ejemplo, ponemos una especie de sugerencia que dice, se debe tomar en cuenta el comportamiento del alumno en cuestión. Es primordial que la unidad de ese brinde ayuda psicológica antes que su cuadro se agrave. También es vital citar a los padres de la unidad, a la unidad educativa, para mediante charlas apoyar emocionalmente a la niña. ¿Qué estamos tratando de dar a entender aquí? Una sugerencia en base a nuestro informe. Aquí es donde ponemos nosotros los comentarios, las críticas, sugerencias o recomendaciones de los cuales nosotros elaboramos nuestro informe. En la bibliografía, entonces nosotros aquí ponemos toda la información que nosotros recabamos del internet o de los libros. Aquí ponemos, en este orden va el apellido, el nombre, va el título del libro, de la página, va la segunda edición, Barcelona, el lugar de donde fue creada, el editor y el año. Esto es algo que siempre debe ir. También aquí, antes de la bibliografía, se pueden poner los anexos, donde queramos integrar lo que es dibujos, imágenes, todo aquello que sirva para nuestro informe. Esto es algo meramente didáctico, un informe pequeño tomado como ejemplo, de la cual se ha tratado de elaborar una información que nos permita a nosotros crear un ejemplo didáctico y una enseñanza de lo cual nosotros queremos que el estudiante llegue a comprender qué es un estudio del caso y cómo se elabora un informe. Muchas gracias. Su docente John Sigüenza para servir.